pantalla. Les pido por favor me validen que se ve todo perfectamente. ¿Sí? ¿Se ve todo bien? Perfecto, Susan, muchísimas gracias. Bien, vamos entonces. Uy, un segundo, por favor, voy a hacer la conexión. Un momento, por favor. Perfecto. Ya estamos entonces. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Bien, tenemos, ¿sí? Tenemos entonces, ¿sí? Tenemos entonces el curso de administración de la cadena de abastecimiento y gestión de proveedores, ¿sí? Nuestra sesión número 3, que es solicitud de material de materia prima, suministros, insumos y servicios. Es decir, vamos a hablar de cómo requerimos nuestros bienes y cómo requerimos nuestros servicios, ¿sí? En general cumplen el mismo procedimiento, ¿sí? Sin embargo, vamos a conversar de algunas particularidades, ¿sí? Recuerdan la sesión anterior que conversamos sobre nuestras especificaciones técnicas, ¿sí? Y acá nos vamos a mover para estar en participación, ¿sí? Recuerdan que conversamos respecto a especificaciones técnicas, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Y en nuestras conversaciones estuvo eh, también utilizamos términos de referencia, ¿cómo es ello, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, por ello es que hoy vamos a conversar también respecto a nuestras técnicas de referencia, ¿sí? Que al final viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito en ello, porque en esta sesión sí nos toca saber cómo es que nosotros debemos pedir y cómo es que a nosotros nos deben pedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintos clientes, ¿correcto? Y así como nosotros pasamos a nuestros proveedores, ¿sí? ¿Sí? Así como nosotros pasamos a nuestros proveedores, ¿sí? Pasamos a nuestros proveedores nuestros requerimientos, a nosotros nos pasa en qué deberíamos pedir, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos pedir? Entonces, de igual manera de igual manera nos interesa saber, ¿sí? De igual manera nos interesa saber cómo es que nos piden y cómo es que nosotros pedimos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces pasamos a conversar respecto a los TDR, ¿sí? O especificaciones técnicas. La sesión anterior lo vimos como especificaciones técnicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos, las especificaciones técnicas o TDR, conocidos como términos de referencia, ¿correcto? Forman parte de los requerimientos del área usuaria, ¿sí? Son la base para la contratación de bienes y servicios respectivamente. Para ambos, usualmente se manejaba que el TDR lo utilizábamos más para requerimiento de servicios. Sin embargo, el DDR ahora también está utilizándose, ¿no? Para, para requerimientos de bienes, sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a hablar un tanto más respecto a qué son los términos de referencia, ¿sí? ¿Qué son los términos de referencia?
Entonces, los términos de referencia son documentos que elabora una empresa cuando necesita contratar a otra empresa, o contratar un proveedor, contratar a una persona natural, jurídica, para que nos pueda ayudar en cubrir ciertos bienes o la necesidad de ciertos bienes o la necesidad de algunos servicios, ¿sí? Para poder mejorar su sistema, para poder completar su producción, para su organización, finanzas, para lo que tenga que ver. ¿Sí? Entonces, las empresas cuando hacen su diagnóstico, ya sea de toda la organización o de alguna parte de la misma, y detecta que tiene debilidades o problemas o bien quiere aprovechar oportunidades para mejorar, entonces identifican la necesidad de su fortalecimiento. Cuando este no puede realizarse con sus propios recursos, recurren a buscar, por ejemplo, asistencia externa, ¿sí? Que ahí es donde nosotros requerimos los servicios, ¿correcto? Requerimos los servicios. Esa necesidad de, eh, esa necesidad de asistencia externa puede estar, ¿sí? Plasmada en un documento llamado términos de referencia, que es el lugar donde nosotros tenemos todos los, todos los lineamientos que debemos cumplir para poder atender un pedido o para pedir que nos realicen un pedido, ¿sí? Nosotros estamos viendo de la parte de compras, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Para qué sirven entonces los TDR? Los TDR sirven, ¿sí? Para que las empresas tengan claridad sobre las condiciones en que posiblemente se suscribirá un contrato, ¿sí? Una sobre el servicio que van a contratar y las otras empresas sobre las condiciones en que se ofrecen dichos servicios. Es decir, viene a ser, viene a ser como un pacto formal entre ambas partes. Esto es lo que yo quiero, perfecto, entonces esto te puedo ofrecer. Te envío mi cotización, ¿sí? Una vez seleccionada la empresa, sirve para elaborar el contrato de servicios y durante su ejecución para verificar el cumplimiento del contrato, ¿sí? Es decir, si se hicieron las actividades tal como la empresa lo esperaba, ¿sí? Los TDR constituyen el primer paso para empezar contratación de servicios, ¿sí? Para tener muy buenos resultados. Recuerdan que conversábamos sobre 3 documentos que tienen que estar debidamente alineados, ¿sí? ¿Quién recuerda cuáles son esos 3 documentos? Víctor, actualmente los TDR se utilizan tanto para bienes y para servicios, ¿sí? ¿Sí? Actualmente se está utilizando muchísimo el TDR tanto para bienes y para servicios, ¿sí? Sin embargo, la sesión anterior hemos conversado sobre especificaciones técnicas y el día de hoy estamos hablando un tanto más sobre TDR, ¿sí? ¿Qué documentos deben estar alineados a la perfección? ¿Quién lo recuerda? Correcto. La hoja de seguimiento, esa es la que tienes que cambiarla por las especificaciones técnicas, ¿sí? O el TDR que estamos trabajando ahora, cotizaciones y orden de compra. Correcto, así es. Excelente, excelente, Susan. Bien, regresamos. Regresamos a nuestra presentación, ¿sí? ¿Qué incluye entonces los TDR? ¿Sí? Empiezan con el título del servicio, que debe comprender qué es lo que la empresa está requiriendo, ¿sí? Lo que requiere la empresa y el área de trabajo, ¿sí? El objetivo que esperan lograr,
También se describen las especificaciones técnicas del servicio, la organización prevista para cumplir con lo solicitado, los resultados e informes, los requisitos, ¿sí? De las empresas que se van a contratar, ¿sí? Y el tiempo que se necesita el tiempo que se necesita para la elaboración o para la atención tanto de bienes o servicios y cuáles son las condiciones de pago, ¿correcto? Entonces, los TDR proporcionan información para cualquier empresa, ¿sí? Pueden comprender la organización que está ofertando y la organización que está pidiendo. O sea, tiene la facilidad, la posibilidad de poder tener la información que ayude a ambas partes, ¿sí? ¿Qué incluyen los TDR? ¿Sí? Primero, empiezan con el título. Perdóneme. Entonces, ¿qué temas están incluidos en los TDR? ¿Sí? ¿Qué temas están incluidos en los TDR? Primero, justificación. Antecedentes. ¿Sí? Aquí debemos explicar brevemente acerca de la empresa. ¿Sí? De la empresa que solicita el servicio, cómo surgió, qué clase de empresa es, si es sociedad anónima, sociedad civil cooperativa o qué tipo de organización es, a qué se dedica, todos los datos, dónde está ubicada, qué es lo que comercializa, ¿sí? Los servicios que presta, a quiénes, a dónde, desde cuándo, toda la historia, reseñas de la empresa, ¿sí? Por ello es que esta parte es la parte inicial y esta parte es la parte de antecedentes, ¿sí? Además, se tiene que explicar el problema o debilidades que se quiere resolver o las oportunidades que vamos a aprovechar, ¿sí? Y que la empresa por sí misma no puede resolver y por lo tanto se convierte en una necesidad para contratar los servicios externos, ¿sí? Objetivos de la contratación. Debemos indicar, siguiente punto, segundo punto, debemos indicar cuáles son los objetivos de estar contratando, requiriendo, ¿sí? Los servicios o bienes que necesitamos. Ojo que estos objetivos de contratación no son los objetivos de la empresa, son los objetivos de esa contratación, de esa adquisición, ¿sí? De lo que estamos en este momento adquiriendo. Esos son los objetivos, ¿sí? Luego tenemos alcance de los servicios, ¿sí? Alcance de los servicios. Primero, la metodología o forma en que se presta el servicio. ¿Sí? Entonces debemos solicitar a la empresa que explique bien cómo va a dar cumplimiento a los objetivos y resultados esperados. Si se va a usar algún equipo, alguna tecnología, algún recurso especial. Aquí es donde donde diseñamos, donde delimitamos y donde diseñamos todo aquello que nosotros estamos realizando, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros queremos lograr y cómo es que lo vamos a lograr, cuál es la mecánica, ¿no? ¿Cuál es la metodología? Siguiente, actividades a realizar, ¿sí? Para cumplir con los diferentes resultados, la empresa solicitante puede indicar las actividades que ha identificado y la empresa oferente tendrá que determinar si estas actividades son suficientes o si tienen que incluir otras, para lo cual también elaborará un cronograma general donde aparece el tiempo cuando se realizarán, usualmente denominado un Gantt. ¿Correcto? Ahí elaboramos para el servicio que vas a necesitar, ¿sí? Para el servicio que vas a necesitar, vamos a hacerlo de esta manera. Se ponen todos los hitos, se plantean todas las características y demás del servicio, y después de ello, ¿sí? Y después de ello, lo que sigue es que, lo que sigue es que se logre, ¿sí? Lo que sigue es que se logre poder ejecutar y cumplir los pasos, ¿no? Cumplir las órdenes, cumplir absolutamente todo, ¿sí? Siguiente, productos. En este espacio se debe indicar cuál es el producto que se obtendrá de la contratación o implementación del servicio, ¿sí? Exactamente
saber si vamos a utilizar, por ejemplo, si vamos a tener informes, si vamos a tener bienes, es directamente el bien, ¿no? Pero si vamos a requerir un servicio, tendremos que tener un resultado de, ¿sí? Un informe final, archivos originales, ¿sí? Todo lo que vayamos a necesitar. Estos deben escribirse con mucha claridad, ya que son los que se evalúan en la hora final, al momento final, cuando se realizan los pagos, ¿correcto? Es muy importante, ¿sí? Son muy importantes debido a que para aceptarlos deben estar aprobados, ¿sí? Funcionando y el personal capacitado para su uso. Todo depende del servicio que vayan a realizar, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando nosotros contratamos, sobre todo un servicio, tenemos que validar que lo que estamos contratando, pagando, realmente se puede ejecutar, se puede llevar a cabo, ¿no? Pero acá hay algo bien cierto. Cuando nosotros contratamos, por ejemplo, un servicio de consultoría, el consultor por sí solo, ¿sí? Poco o nada puede hacer, porque el consultor necesita del apoyo de toda la compañía, de todo el respaldo de la compañía adentro para, ¿sí? Para poder, pues, eh, llevar a cabo, ¿sí? El servicio y asegurar el éxito, ¿sí? Porque el consultor puede dar ciertas indicaciones. Tenemos un micro abierto, por favor, si lo podemos cerrar. Uy, bien. Porque si nosotros contratamos un servicio, ¿sí? Por ejemplo, decimos, necesito que me capacites a a cierta área no sé, para tener un manejo eficiente de los almacenes. Correcto. Puede ir la persona, capacitar, asegurarse que lo estén cumpliendo, etcétera. Se va y en 3 meses dejan de hacerlo, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con la consultora o con el servicio de asesoría que contratemos, ¿sí? Tiene que ver también con quién está gerenciando ello para asegurar que todo lo implementado, lo aprendido, etcétera, se va a llevar a cabo, ¿sí? Eso es muy importante, porque muchas veces se contrata, ¿sí? Muchas veces se contrata y al final es en vano, ¿no? Es en vano porque se realizan las capacitaciones, se dan los servicios y no logra haber algún cambio porque no existe alguien dentro que puede estar gerenciando. ¿Sí? Siguiente. Informes a entregar. Seguimos. Se indica el perfil mínimo que debe tener la empresa, ¿sí? Informes a entregar. Todas las empresas o consultores contratados deben entregar un informe final y pueden requerirse informes parciales, según sea el caso. Esto debe estar en relación con el trabajo que se está realizando, ¿sí? Entonces también es recomendable pedir un plan de trabajo, que es donde nosotros detallamos el GAN, ¿no es cierto? Para poder saber en qué etapas y cómo se está cumpliendo el trabajo, donde indique también la situación, ¿sí? E incluso esto es importante para que se puedan establecer hitos de pago, ¿sí? Para que se puedan establecer hitos de pago. ¿Por qué? Porque nosotros validamos, ¿correcto? Validamos cómo es que van a elaborar el trabajo. Perfecto. Valorizamos, ¿sí? Y probablemente este proyecto puede durar, digamos, ¿no? Si es un servicio de construcción, mantenimiento, puede durar 2 meses, ¿sí? Puede durar 2 meses. Entonces, se implementa esto, se trabaja en esto, ¿sí? Y la empresa probablemente tiene proveedores que pagar y demás, y nos puede poner como condición hito terminado es el hito que nosotros vamos a poder facturar, ¿sí? Que vamos a poder facturar. Entonces, entonces, eh,
Por ello es que el GAN es tan importante, ¿sí? Bien. También en los informes de entrega se indican los perfiles mínimos que debe tener la empresa, ¿sí? Que desea, se indique el perfil mínimo que debe tener la empresa, que debe contratar para organizar que pueden realizar las tareas o los productos solicitados. Para ello es conveniente que incluyan por lo menos la documentación que se indica a continuación, ¿sí? Primero, formación académica del consultor. Indicar qué título debe tener, por ejemplo. Estamos hablando en ese momento en el caso de una consultoría, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué título debe tener? Bachiller, ¿sí? Perito, auditor, ingeniero, licenciado, maestría, doctorado, etcétera, ¿sí? Habilidades y otros conocimientos. Indicar si se requieren otros conocimientos como certificaciones, cursos recibidos, manejo de maquinaria, etcétera, ¿sí? Experiencia previa a la presentación de estos servicios. Según el trabajo a realizar, se requiere que la empresa tenga experiencia en la prestación de dichos servicios que va a realizar. Y entonces deberemos indicar los años de experiencia que esperamos la persona que vamos a contratar debería tener, ¿sí? Documentación legal del proveedor del servicio, ¿sí? La empresa proporciona la información preliminar que evidencie que tiene la capacidad jurídica para ser prestadora de servicios y de ser seleccionada deberá proporcionar copia de dicha documentación, ¿sí? También se suele pedir en los términos de referencia referencias de trabajos similares, de referencias de trabajos que han sido proporcionados, ¿sí? Que han sido realizados en similitud a lo que se está requiriendo actualmente. Ahora vamos a hablar de las condiciones contractuales, ¿correcto? Dentro de las condiciones contractuales en los términos de referencia, deberíamos tener, ¿sí? Primero, la oferta económica, ¿sí? Que se debe presentar una cotización indicando el monto del servicio, etcétera. ¿Qué más debería existir? La forma de pago, ¿sí? La forma de pago. De preferencia, indicar las condiciones en que pagará la empresa, cuántos pagos se van a efectuar y de qué porcentaje de dinero será cada pago. ¿Sí? Por ejemplo, si acá ponemos un ejemplo, 10% a la firma del contrato, 90% a la entrega del informe final, ¿sí? O se pagará contra entrega del servicio. Es necesario que se conozca la capacidad financiera para poder pagar a tiempo los compromisos. ¿Sí? Acá también es importante, si nosotros vamos a hacer pagos por hitos, ¿sí? Por avances, si vamos a hacer ello, es importante, es muy importante que sí, es importante que se pueda identificar en este punto también, ¿correcto? Luego tenemos el plazo. En el plazo debemos indicar cuál es el tiempo que se espera del trabajo, que el trabajo termine. Acá deberíamos tener delimitado el GAN, ¿sí? Luego tenemos la supervisión. Tenemos que saber claramente quiénes van a ser los responsables de la empresa para darle seguimiento al trabajo contratado. Y no solo al trabajo contratado, sino a ese después que viene después del trabajo contratado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa lo que les he mencionado, ¿sí? Se llega, se implementa y al final queda en bonitos informes, en bonitas hojas, porque no se lleva a cabo, ¿sí? ¿Sí? Las cotizaciones deben presentarse, entonces las cotizaciones deben presentarse con membrete de la empresa, donde incluya dirección, teléfono fijo, correo electrónico, personas de contacto, ¿sí? Y además de estar firmadas y selladas, ¿sí? Perfecto. Pasamos entonces a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas.
¿sí? Coloquemos en el chat o levantemos la manito para poder participar. Bien, no tenemos preguntas, entonces haremos las preguntas. A ver, ¿cómo vamos? ¿Sí? Si nosotros vamos a contratar una, un servicio de consultoría, por ejemplo, ¿qué debemos validar de los perfiles para poder contratar? Que tengan experiencia en el rubro. Hablamos también de validar, ¿sí? Qué profesión tienen, si es necesario que tengan alguna eh, capacitación extra o solo la carrera universitaria, ¿correcto? Que cumplan con los requisitos establecidos, correcto. Bien, continuamos entonces con nuestra... Bien, vamos entonces a nuestra siguiente presentación. Tenemos que conocer las fases y claves para un proceso de compra exitoso. ¿Sí? Para un proceso de compra exitoso. ¿Sí? Primero, ¿qué tenemos? Lograr ganancias en términos de productividad. ¿Sí? Es un enfoque estratégico, sí, es cierto, para realizar las compras. Sin embargo, nosotros tenemos igual un interés económico, ¿correcto? Tenemos que tratar de aminorar nuestros costos, ¿no? Tratar de aminorar nuestros costos, ¿sí? Entonces vamos a conversar sobre los beneficios para mantener un proceso de compra eficiente, ¿sí? El principal beneficio,
El principal beneficio de un proceso de compra es evitar el gasto debido al fraude, las adquisiciones que no son programadas, el gasto deshonesto, el robo, las trampas financieras que acompañan a los hábitos de compra no programados, ¿sí? Si nosotros no tenemos una planificación de compra, por ejemplo, ¿sí? No respetamos un proceso de compra eficiente, ¿sí? Si nosotros no respetamos un proceso de compra, lo que va a suceder, ¿qué es? Lo que va a suceder es que le compremos al primer postor, ¿no? Por ejemplo, yo necesito hacer, no sé, una instalación de cámaras, digamos, ¿correcto? Entonces, como no tengo un proceso de compra eficiente, ¿sí? Lo que puede suceder es que le diga al hermano de mi amigo y al final del cobro, lo que pueda suceder es que el cobro sea irregular, por ejemplo, que no exista, ¿sí? Que no exista un, un control minucioso de. Y sabemos que nuestras compras, ¿sí? Son totalmente auditables, ¿sí? Entonces, debido a que en las compras se encuentra en el corazón, ¿sí? Del proceso de creación de valor de la empresa, debemos formalizar y optimizar todo el proceso de compras, ¿sí? Entonces, para crear nosotros un proceso de compra eficiente y eficaz, que no solo está no solo para el gasto directo, sino también para los gastos indirectos, para nuestro control de gastos y para lograr mayores beneficios, nosotros tenemos que tener algunos pasos que seguir. ¿Sí? ¿Cuáles vienen a ser entonces estos pasos que nosotros vamos a seguir? Primero, tener una gestión exitosa de relaciones con proveedores, ¿sí? Nosotros la siguiente sesión, la siguiente semana empezamos a hablar de lleno, ¿sí? De la gestión de proveedores, ¿correcto? Los proveedores que vienen a ser nuestros socios estratégicos, ¿sí? Gestión óptima de la cadena de suministros y abastecimiento estratégico, ¿sí? ¿Qué más? Agilizar el ciclo de compras y todos sus subprocesos, ¿sí? Proporcionar una pista de auditoría sólida para revisión interna y externa. Establecer un modelo para la gestión de procesos empresariales que se pueda aplicar en toda la organización, ¿sí? Aquí se habla mucho de gestión por procesos. Si bien es cierto, ¿sí? El proceso de compra no estamos en este momento hablando de gestión por procesos. Para nosotros tener en las compras un orden, deberíamos aplicar una gestión por procesos que nos ayuda muchísimo a alinear toda nuestra compañía, porque las compras son parte vital de las compañías, parte vital de las empresas, ¿sí? Son los que aseguran el funcionamiento del mismo, ¿sí? Proceso de compra, ¿sí? El proceso de compra es un ciclo y cada paso requiere el intercambio de información y varias aprobaciones para poder avanzar, ¿sí? ¿Recuerdan la sesión anterior? Anterior sí, conversamos respecto a la política de compra y conversamos que ahí podríamos tener nuestros plazos, ¿no? Y también cómo es que nos dan nuestras aprobaciones, ¿sí? Cada empresa tendrá sus propias variaciones, pero en términos generales siguen un patrón bien establecido. La automatización de los procesos de compras nos permite, ¿sí? Permite a los gerentes llevar a cabo estrategias claves para poder aumentar las ganancias de cada departamento. ¿Correcto? Aquí es por ello muy importante que nosotros podamos tener muy bien establecido e identificado cuáles son los rangos, ¿sí? ¿Cuáles son los rangos, por ejemplo, cuáles son los rangos para poder, cuáles son los rangos para nosotros poder, para nosotros poder regirnos al funcionamiento, ¿correcto? Entonces, vamos a conversar respecto a los pasos básicos de cada proceso de compras. Antes de pasar a ello, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas si las tenemos, por favor.
Continuamos con nuestra presentación, ¿sí? Bien, vamos a hablar de los pasos básicos de todo proceso de compras. Primero, tenemos que identificar los bienes que se necesitan, ¿sí? ¿Cómo identificamos los bienes que se necesitan? A ver, estamos muy tranquilos, vamos a conversar un poco. ¿Cómo identifico los bienes que se necesitan? ¿Cómo logro identificarlos? A través de los requerimientos, correcto, ¿sí? Que vienen expresados en las especificaciones técnicas o en los TDR, ¿correcto? Desde ahora tenemos que llamarlos de esa manera, especificaciones técnicas TDR, ¿sí? ¿Cómo más valida una compra? Acá hay algo bien, bien interesante. En la primera clase nos hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el principal limitante de las compras? ¿Sí? Y yo les decía que el principal limitante es el desconocimiento, ¿correcto? Entonces, una de las principales claves que nosotros tenemos que tener para poder identificar una compra es conocer el negocio, ¿sí? Conocer el negocio. Cuando nosotros conocemos el negocio, ¿sí? Tenemos la posibilidad, cuando nosotros conocemos el negocio, tenemos la posibilidad de poder cuestionar, validar, reafirmar o denegar algo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vamos a conocer, estar seguros de qué es lo que nos están requiriendo. ¿Sí? Entonces, fuera de los términos de referencia, las especificaciones técnicas, para nosotros eh, identificar qué bienes necesitan, ¿sí? Para identificar qué bienes necesitan es muy importante, es muy importante que podamos identificar los bienes que se necesitan, ¿sí? Tenemos el TDR, tenemos el conocimiento del negocio, entonces puedo validar qué es lo que se necesita, ¿sí? Luego tenemos la creación de la solicitud de compra. Creación de la solicitud de compra. Luego tenemos la revisión y aprobación de la solicitud de compra, ¿sí? La creación y la solicitud, la creación de la solicitud de compra podría ser, vendría a ser, ¿sí? Podría ser, ¿qué es lo que podría ser? Los TDR, ¿correcto? La revisión y aprobación de la solicitud de compra, ahí se ve mucho más plasmada, ¿sí? El conocimiento del negocio, porque ahí doy la validación, ¿correcto? La validación de si lo que me están solicitando está bien. Luego tenemos la solicitud de propuesta a diversos proveedores. ¿Sí? Aún no hemos profundizado en el tema, sin embargo, la sesión anterior conversamos. ¿A qué proveedores es a los que debo hacerles la solicitud? A los proveedores que se encuentran ¿dónde? Que se encuentren dentro de nuestro catálogo de proveedores, ¿correcto? ¿Sí? Que se encuentren dentro de nuestro catálogo de proveedores, ¿sí? Bien, luego negociamos viene la negociación y el contrato, perdónenme, la negociación, el contrato de aprobación, ¿sí?
envío y recibo de los productos o servicios, revisión y comparación de lo solicitado, aprobación de pago de facturas y actualización de registros contables. ¿Sí? Entonces, vamos a revisarlos a detalle. Vamos a revisar ahora cuáles son las fases más importantes del proceso de compras, ¿sí? Y vamos a con ello validar y revisar uno a uno cómo es que hacemos nuestro requerimiento de compra, ¿sí? Primero, solicitud de compra, requisición. Esta fase trata de identificar la necesidad que qué comprar, cuánto comprar y cuándo comprar, ¿sí? La solicitud probablemente pasará un proceso de aprobación mediante el que se otorgue la autorización, ¿correcto? Este es un tema más interno de nuestro cliente interno, ¿sí? Para poder hacernos llegar a nosotros su requerimiento final. Luego viene la selección de los proveedores, ¿sí? En la etapa de selección de proveedores es un tanto más amplia y es lo que vamos a conversar en la siguiente sesión. Sin embargo, ¿sí? La selección de proveedores, que vendría a ser nuestra fase número 2, ¿sí? Debería ser tomada del catálogo de nuestros proveedores aprobados. Claro que pueden existir proveedores de productos que nunca hemos trabajado, ¿sí? Y ahí la selección no es tan sencilla como ir al catálogo de aprobados, ¿sí? Sino que tenemos que hacer todo un proceso de selección y evaluación, ¿sí? En la que podremos empezar, por ejemplo, un proceso de licitación o solicitudes de cotizaciones para identificar el proveedor, precio, plazo de entrega, todo lo necesario para tomar nuestra decisión. Vamos a la fase número 3, orden de compra, ¿sí? Se envía una orden de compra al proveedor. Aquí se identifican los artículos que se adquieren, la cantidad requerida y el precio que se tiene que pagar, ¿sí? Así como los datos de la empresa en la orden de compra. La orden de compra viene después de la cotización. Ya tenemos claro, ¿sí? Tenemos claro cuáles son los tres documentos que se alinean, ¿sí? Primero, y llamémoslo ahora como especificaciones técnicas o TDR, seguido de la cotización y seguido de la orden de compra, ¿sí? ¿Qué tenemos luego? La entrega y el recibo, ¿sí? Después de la entrega y el recibo, el proveedor enviará la mercancía a las organizaciones, a la organización que le ha realizado la compra. Acá viene algo muy importante, previa coordinación y planificación, ¿sí? Es decir, cuando se va a realizar una compra, es decir, cuando se va a realizar una compra, es importante que podamos nosotros decir, ¿sí? Es importante que nosotros podamos decir, ah, resulta que vamos a realizar una compra, vamos a realizar una entrega y conversar con todos los involucrados. Oye, almacén, te está llegando un producto el día de hoy por la tarde. Perfecto, ¿qué hora? A las 5. Genial. Entonces, esperamos a las 5 de la tarde, ¿no? Esperamos a las 5 de la tarde. Mira, almacén, es importante que nosotros tengamos claro, por ejemplo, que para descargar cierto producto, ¿no? Necesitamos una maquinaria especial. Perfecto, almacén ya lo tiene claro, ya valida ello, sin ningún problema, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos esa coordinación, almacén probablemente no tiene ni los equipos, ¿sí? No tiene ni los equipos, no tiene la posibilidad de poder atender un requerimiento que no ha sido coordinado, que no ha sido validado, ¿sí? Entonces siempre es importante que para el momento de la entrega nosotros manejemos una muy buena planificación de la información con todas las áreas involucradas, ¿sí? Muchas veces existen divorcios entre el área, por ejemplo, el área de compras, ¿sí? Y el área de almacén, ¿no? Y almacén hace la pregunta de ¿cuándo me entregas cierta mercadería? ¿Sí?
cuando me entregas cierta mercadería. Y al final, ¿sí? La mercadería eh, llega ese mismo día, pero compras no supo darle la respuesta. Entonces, ¿cuándo me entregas esta mercadería? Ah, bueno, ya hice la compra, ya te irá llegando, ¿no? Pero quiero saber la fecha, pero ya hice la compra. Entonces existe esa rivalidad a veces, ¿sí? A veces esa rivalidad de cómo es que estamos, ¿sí? De cómo es que estamos eh, gestionando nuestras operaciones y no trabajando en sinergia que permita que podamos fluir mucho mejor, ¿no? Si nosotros tenemos una comunicación más asertiva de qué productos me estás entregando, ¿sí? ¿Qué productos están llegando? ¿Sí? Y cuándo es que los voy a, por ejemplo, recibir. Ah, lo que pasa es que no es que estés controlando mis operaciones como compras, es que quieres saber claramente cuándo llegan las existencias, que al final tú las vas a resguardar, pues entonces te doy la respuesta de una manera pues perfecta, ¿no? ¿Sí? Sucede que nosotros tenemos que entregar, ¿sí? La mercadería el día de mañana a las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Cuánto llega? Llegan 1000 unidades. Perfecto. ¿Cómo están embaladas? En cajas de 100. Ok, listo. Entonces ya tengo claro dónde lo puedo guardar, ubicar, etcétera, ¿no? Pero eso solo pasa cuando nosotros manejamos una muy buena comunicación, ¿sí? Y manejamos bien nuestro proceso de recepción y registro, ¿sí? Luego viene la fase número 5, factura y pago al proveedor. Recuerden ello siempre. Nuestro proceso no termina cuando, nuestro proceso no termina, ¿sí? No termina eh, cuando el proveedor nos ha entregado, no termina cuando el proveedor nos ha entregado, ¿sí? No termina cuando el proveedor nos ha entregado el producto, ¿sí? Cuando el proveedor nos ha entregado el producto. Nosotros tenemos, nosotros pedimos los productos, ¿correcto? Y ahí va bien nuestra comunicación respecto a, va bien nuestra comunicación respecto a las entregas y demás. Pero luego llega el momento del pago y ahí viene el inconveniente, ¿sí? Ahí viene el inconveniente. ¿Por qué? Porque muchas veces llama el proveedor, ¿sí? Que el proveedor tiene también que recibir su pago, tiene que recibir, ¿sí? La compensación por la atención tanto de bienes y de servicios. Y muchas veces nos olvidamos de esa situación. Entonces es muy importante que nosotros al momento de la factura estemos también eh, pendientes, ¿sí? Pendientes del pago, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. ¿Cuánto tiempo demoramos en elegir los proveedores? Depende mucho ello del producto que vayamos a comprar, ¿sí? Depende mucho del producto que vayamos a comprar. Sin embargo, no deberíamos exceder, ¿sí? No deberíamos exceder una selección de proveedores, no debería exceder las 2 semanas. No debería exceder ese tiempo. ¿Sí? Porque tenemos que buscarlos, ubicarlos, evaluarlos, seleccionarlos, probablemente solicitarles pruebas, ¿sí? Para validar que lo que nos están entregando esté bien, esté correcto. Sin embargo, no toda la información del día de hoy puedo brindarlas porque vamos a tener clases en las que vamos a tocar esos puntos, ¿sí? Pero no debería exceder ese tiempo. Depende también si es una compra nacional, una compra de fuera,
Entonces ahí los tiempos también pueden ser más o menos, ¿no? Depende del tipo de producto que sea. Si probablemente voy a comprar merchandising, es probable que la selección de nuestros proveedores sea mucho más rápida, ¿no? ¿Sí? También qué tan exclusivos son qué tan exclusivos son nuestros proveedores, ¿sí? Los pedidos que vamos a hacer, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tan exclusivos son los productos que estamos, pues, por buscar, consiguiendo, ¿sí? ¿Habrá alguna página o algún documento en el que pueda encontrar proveedores de todos los rubros? En los ministerios, usualmente registrados, podemos encontrar proveedores de distintos rubros, ¿no? Esa es una buena ventana para ubicar proveedores, ¿sí? Sin embargo, cuando hablemos de selección de proveedores, vamos a conversar de todos los lugares donde podríamos encontrar a nuestros proveedores, ¿sí? Susan, el catálogo de proveedores es obligatorio, es sumamente, es obligatorio. En verdad no es obligatorio porque existe una regla, una ley, ¿no? Sino que es obligatorio porque para nosotros, para que nuestras operaciones funcionen bien, ¿sí? Tenemos que tener un orden y un registro. El catálogo de proveedores aprobados viene a ser el directorio de los socios, ¿sí? Necesarios para poder, pues, nosotros, ¿sí? Para poder nosotros trabajar bien, ¿no? ¿Sí? ¿Quién debe asegurarse de tener los catálogos de proveedores? ¿Sí? El catálogo de proveedores lo tiene que elaborar el área de aprovisionamiento, el área de compras, el área de abastecimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser los responsables. Una vez cotizado, teniendo varias cotizaciones, se suele realizar cuadros comparativos correctos, lo que hemos mencionado ahora. Quizás me podría facilitar un modelo que tuviera. Sí, claro que sí, José. Vamos a hablar de cuadros comparativos cuando estemos en el tema de selección de proveedores. Sin embargo, la sesión anterior hemos mostrado un pequeño cuadro comparativo, ¿sí? Un pequeño cuadro comparativo respecto a, respecto a un cuadro comparativo respecto a cómo es que deberíamos hacer la comparación de los proveedores, ¿no? Sin embargo, vamos a profundizar en ello en nuestra sesión de selección de proveedores, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo así? Porque en el cuadro comparativo tenemos que tener características especiales, por ejemplo, que tenga características idénticas, si voy a cotizar, voy a colocar precios con IGB, todos sean con IGB, no puedo por ahí colocar un precio sin IGB, si todos son por millar, la unidad de medida tiene que ser la misma, y tienen que tener ciertas condiciones para que nosotros podamos elaborar nuestros cuadros comparativos. ¿Sí? Modelos de órdenes de compra. Sí, sí, claro, vamos a trabajar modelos de órdenes de compra. Modelos de órdenes de compra se los voy a hacer llegar hoy porque está muy relacionada a la clase que estamos llevando hoy, ¿sí? Perfecto, eso se los voy a hacer llegar ahora con nuestra coordinadora, ¿sí? Bien.
Vamos entonces nuevamente a nuestra presentación. Vamos a hablar ahora un tanto de abastecimiento de servicios. Bien, el procurement de servicios es la actividad de contratar y gestionar proveedores de servicios, ¿sí? Que prestan servicios basados en personas a una empresa. Empresa de consultoría técnica, agencias de servicios especializados o empresas de mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? O empresas de mantenimiento. Esas empresas normalmente están contratadas, ¿sí? Estas empresas normalmente están contratadas para hacer trabajos basados en proyecciones a través de una orden de trabajo, ¿sí? La adquisición de servicios es crítica porque una gran parte de la fuerza laboral externa actual de servicios o mano de obra están contratados por fuera, ¿sí? Y no están dentro de los contratos estándares como trabajan todos nuestros colaboradores. Y existe probablemente una práctica no adecuada que nosotros no podemos controlar cuando estamos tercerizando, ¿sí? De alguna manera, para poder seguir teniendo el control, nosotros tenemos que hacer, eh, nosotros tenemos que hacer un seguimiento, una buena selección y auditoría a las empresas que nos puedan brindar ciertos servicios, ¿sí? ¿Qué es un procurement? ¿Sí? Procurement implica la práctica de comprar bienes y servicios que permiten a una empresa operar de manera eficiente y rentable, ¿sí? El procurement es un proceso global que se puede desglosar en dos distintos tipos, ¿sí? El procurement de servicios, que es el procurement de servicios, implica compromisos con servicios prestados por personas, ¿sí? Por personas. Este personal se contrata Este personal se contrata por fuera de la fuerza laboral permanente de una empresa y proviene de organizaciones que se especialicen en los servicios que brindan, tales como consultoría en estrategia de marca o ingeniería de mantenimiento. ¿Sí? Luego tenemos el procurement directo o indirecto. El procurement directo e indirecto se refiere, a diferencia del procurement anterior, se refiere a la adquisición de materiales y mercancías que mantienen un negocio funcionando, es decir, se encarga de bienes tangibles, ¿sí? E incluye todas las etapas de la gestión de la cadena de suministros de punta a punta, desde el abastecimiento hasta el pago, ¿sí? El proceso de compra, en verdad, tanto para servicios como para bienes, es bastante similar, desde la adquisición, firma, sello, hasta que se realiza el pago, ¿sí? El procurement directo es la adquisición de cualquier material que se utiliza directamente para desarrollar un producto final, como el acero para fabricar una bicicleta, ¿sí? Lo contrario, el procurement indirecto, ¿sí? Se refiere a las mercancías que ayudan a la operación diaria de una empresa, como por ejemplo papel o tinta para dar soporte a las operaciones de oficina, ¿sí? Acá es importante saber que que uno se ve relacionado tanto a la materia prima como a los suministros, ¿sí? Tanto a la materia prima como a los suministros. Llamándose materia prima todo aquello que está directamente relacionado con el producto y que forma parte directa, ¿sí? Que forma parte directa de todo aquello, ¿sí? Parte directa de todo aquello que vayamos nosotros a poder, pues, eh, palpar cuando tenemos nuestro producto terminado. ¿Sí? Y los suministros son todos aquellos que están indirectamente relacionados con el producto terminado, que sí forman parte de él, pero no son la parte primordial.
¿Cómo beneficia a las empresas el procurement de servicios entonces? ¿Sí? ¿Cómo beneficia a las empresas el procurement de servicios? Las organizaciones buscan de todo, desde visibilidades especiales hasta capacidades eficientes, ¿sí? Y dependen siempre de fuerza laboral externa. ¿Por qué? Porque les es uno más económico cuando se trata de temas puntuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente si para un tema en particular vamos a tener a alguien en nuestra planilla, nos costará pues mucho más caro, ¿correcto? Será el 1.6, ¿sí? Será el 1.6 de lo que nosotros acordemos su salario aproximado, ¿no es cierto? Entonces, tercerizar este tipo de acciones nos favorecen, nos facilitan, ¿sí? Tercerizar este tipo de acciones. Entonces, ¿sí? El procurement nos ayuda a que nosotros podamos de alguna manera organizarnos cuando tenemos que, cuando necesitamos esta tercerización para cumplir ciertas actividades, servicios que sean necesarios, pero que nosotros no vamos a poder, no es necesario contratar personal fijo permanente para poder cumplirlo, ¿correcto? Sí, usualmente las empresas que se dedican a estos servicios están especializadas, ¿sí? Están directamente especializadas con el, están directamente especializadas con qué tanto, ¿sí? Con qué tanto conocen del negocio y cómo van a, ¿sí? Con qué tanto van a solucionar el negocio, ¿sí? Con qué tan rápido van a solucionar el problema o la necesidad, ¿sí? El problema o la necesidad el problema o la necesidad que está surgiendo en ese momento, ¿sí? Van a ser mucho más especializados, van a ser mucho más rápidos, ¿sí? Van a ser mucho más rápidos y van a ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las condiciones y los requisitos que puedan ser cambiantes, ¿sí? Siguiente, ¿sí? La fuerza laboral invisible, ¿sí? Es el nombre aplicado a la compra de servicios, ¿sí? Usualmente se llama de esa manera los servicios, fuerza laboral invisible, porque van a estar presentes en las operaciones que realizamos. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, no están, como les mencionaba, directamente en la planilla. Sin embargo, acá viene un gran problema que puede ser muy beneficioso si conocen claramente nuestro negocio, conocen el negocio, ¿sí? Tienen la experiencia, ¿sí? La ética para trabajar con nosotros los servicios, pero puede ser perjudicial porque nosotros no logramos verificar su trabajo de manera directa, ¿sí? No estamos eh, mm, revisando cuáles son sus, por ejemplo, sus acciones realizadas, ¿no? Qué tanto impacta en nuestro clima, su participación, ¿sí? Entonces son parte también de la empresa, ¿sí? Pero parte externa. Entonces conocía también la compra de servicios como la fuerza laboral invisible, ¿sí? Fuerza laboral invisible. Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Podemos contratar, sí, correcto, Víctor.
¿Qué actividad, por ejemplo, con personal podemos tercerizar? Por ejemplo, los inventarios, ¿sí? Es una actividad eh, frecuente que puede ser tercerizada. Las capacitaciones al personal también. Ahí estamos contratando, ¿sí? Ahí estamos contratando, eh, ahí estamos contratando personal especializado. Otra cosa que podemos tercerizar, por ejemplo, si soy una empresa de transporte terrestre, el lavado de los buses, por ejemplo, puedo tercerizar. Es un servicio también que estoy tercerizando. Judith, coméntanos, te escuchamos, te cedemos la palabra. Bien, señores, no tenemos una consulta adicional, entonces hemos concluido nuestra clase. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana, que disfruten del día de mañana domingo. Le doy el pase a nuestra coordinadora, que siempre tiene